ambos son monstruos, una combinación perfecta de depravación. ¿Qué podemos explicar desde el punto de vista psicológico sobre estos dos exponentes de la violencia extrema? Hoy contestaré esta pregunta y muchas más que ni siquiera te habías hecho. Empecemos la cacería. James estaba sentenciado a la inyección letal, pero en vez de acabar con su vida, lo sedaron y lo movieron a otro lugar, en donde una voz proveniente de un tipo que se hace llamar el director le indica que es el protagonista de una película con contenido ilícito y sangriento, por lo que ahora debe escuchar sus instrucciones. Esto lleva a Cash por varios niveles donde debe eliminar a todos de formas muy gore para satisfacer a Lionel y obtener a cambio su libertad. Es importante hablar del contexto que tenemos de James. Él es un criminal, no es un ángel ni es alguien forzado a convertirse en un monstruo. Él ya está desensibilizado por la violencia. Cash ya estaba sentenciado a una pena de muerte. Entonces de aquí podríamos asumir que James hizo algo muy malo. Normalmente todos los delitos que llevan a la corte a imponer una pena de este calibre son relacionados al asesinato más alguna otra cosa terrible. Entonces nos queda clarísimo que James es un asesino desde hace ya un tiempo. Y viendo cómo es un experto en terminar con la vida del prójimo, no me parece que solo lleve un par y ya. Descarto totalmente la idea de que él fue sentenciado injustamente o que sea inocente. El nivel de experiencia que muestra en sus ejecuciones no es de alguien que no haya hecho cosas de este tipo. De hecho, algunos diálogos provenientes de los War Dogs indican que se rumoreaba que Cash era un Sneaky Pete, que es un slang militar de la era de la guerra de Vietnam, que podría referirse a un puesto de operaciones especiales de los Estados Unidos. Esto explicaría su gran habilidad para el combate y su insensibilidad a la violencia. No nos explicaría por qué demonios llegó a la inyección letal, pero nos da la pista de que es una persona muy arriba del promedio en cuestiones de eliminar fácilmente objetivos humanos. Otra cosa que sabemos es que James tiene familia y que probablemente la relación con ellos no es buena o no es cercana, porque en la parte del juego donde Lionel lo chantajea con su familia y luego no cumple su promesa y los ejecuta como quiera, le mencionan que ellos no estaban siquiera presentes en su ejecución. Yo no sé cómo sea este protocolo de ir a ver a tu familiar sentenciado a morir, pero incluso si yo me llevara bien con la persona, no sé si yo quisiera ir a ver eso y traumatizarme, ¿saben? Sin embargo, esto me lleva a lo siguiente. Cash fue elegido, fue estudiado. Lionel necesitaba un protagonista capaz y para ello debía conocer el contexto en su totalidad, por lo que es probable que Starkweather realmente sí tuviera un conocimiento más a fondo sobre su estado familiar. Aunque esto bien podría ser solo un comentario manipulador porque este man es una mierda con patas, pero de eso hablaremos más adelante. Eso es todo lo que sabemos de James Earl Cash antes de su debut cinematográfico, así que haré lo que pueda con lo que tengo. Mucho de esto será asumir cosas en base a lo que observamos, así que tómatelo como un granito de sal. Creo que la característica más notoria de James Cash es que no parece expresar ningún tipo de emoción. No importa lo que haga ni qué tan brutal sea su ejecución, el güey no parece tener una pizca de remordimiento. Todo lo hace como si fuera una serie de pasos bien ensayados. Acá tenemos dos vertientes en su insensibilización a esta violencia tan extrema. Lo más sencillo de asumir es que el tipo ha estado expuesto a tanta violencia, a tanta sangre, a tanta muerte, que ya le es indiferente. Esto puede venir desde la infancia o puede venir de una etapa más adelante. Hay miles de factores que podrían haber contribuido a algo así. Y es que James, como ya varios personajes que he analizado acá, muy seguramente tenga un trastorno antisocial de la personalidad, que ya expliqué hasta el cansancio en videos anteriores. Pero pues básicamente se refiere a que casi siempre su comportamiento va a ir en contra de la sociedad, las reglas y en la violación de los derechos de los demás. De hecho, es súper común que un gran porcentaje de los reclusos en las cárceles tengan este trastorno. Y no porque el posible pasado militar que tiene ya significa que ya no podría ser un antisocial. De hecho, personas con tendencias de esta índole les va bien en la milicia, pero casi siempre terminan saliéndose del protocolo. Y otra cosa súper común en las personas antisociales es el abuso. Personas muy problemáticas como James suelen haber tenido una infancia y o adolescencia
llena de conflictos. Si bien en algunos casos esto es genético y el entorno no siempre es negativo, en muchos más casos es porque hubo violencia y negligencia en casa desde edades tempranas. Esto aumenta las probabilidades de que James haya sufrido de distintos tipos de abuso mientras su personalidad e identidad se definían mientras crecía. ¿Qué motiva a las personas con un trastorno antisocial de la personalidad? Pues básicamente obtener lo que quieren. Si ellos tienen una meta y si para obtener esa meta deben robar, dañar propiedad ajena, lastimar o hasta matar a alguien, podrían hacerlo. Lo que hace a James diferente de los otros personajes que he analizado con este trastorno es que James no es un psicópata ni un sociópata. Él no busca manipular ni obtener control ni poder. Al menos en esta situación específica, él lo que busca es su libertad. Y luego busca venganza y arrasa con todo aquel que sea un obstáculo para esta meta. Y sobre todo, lo más fuerte, él muestra cierta capacidad de conexión emocional, justo por el detalle de su familia. Y hasta cuida de la periodista en uno de los niveles. Ahí no tenía mucha necesidad de hacerlo. De hecho, ni le conviene, porque entonces lo ligarían y lo involucrarían en todo ese desmadre. Tiene hasta cierto punto un sentido de justicia, aunque sea chiquito, ya que el objetivo de dejar que la periodista se lleve toda la información, escape y la haga pública es que si él no logra salir de todo esto, ella de una u otra forma castigue a Starkweather. Hasta le desea que tenga una buena vida. Así que para mí, la frialdad de James parece más una coraza que una condición permanente. Entonces, en mi perspectiva, James sí tiene una personalidad antisocial, pero no tiene rasgos psicopáticos ni sociopáticos tan arraigados. La otra opción de por qué James se ve tan desconectado de sus emociones, algo poco probable, pero que bajo circunstancias y contextos compatibles también podría aplicar a James, es la siguiente: alexitimia, que es la incapacidad para expresar emociones y para identificarlas. Esto puede desarrollarse en personas con problemas neurológicos o que han sido expuestas a situaciones altamente estresantes de forma crónica. Y James, aún desde antes de que fuera partícipe de este circo sangriento, ya estaba pasando por situaciones extremadamente demandantes. No sería raro que pierda contacto con sus emociones. Y acá tengo otro concepto nuevo que mostrarles: despersonalización. Un mecanismo de defensa donde la persona se siente desconectada de sus propias acciones, como si estuviera viéndose desde afuera. Cash podría estar experimentando esto como forma de protegerse del trauma constante. Entonces, existe la posibilidad, una posibilidad muy remota, que esta frialdad, esta desconexión emocional, sea una forma de defensa de James para no conectar con todas las cosas traumatizantes que ha tenido que hacer a lo largo de su vida. Así que cada que James tiene que matar, él se desconecta de sus emociones y de sus acciones, y es solo un espectador más. Justo como cuando juegas un videojuego y miras a tu personaje accionar. Casi como romper un poquito la cuarta pared. Pero la verdad, dada la profundidad del juego y su narrativa, no veo esto como algo viable, pero quería compartírselos porque técnicamente sí podría ser una explicación más rimbombante al comportamiento de James Cash. Ahora bien, no parece que James ejecute gente por placer. No tenemos contexto, pero al menos en el juego él actúa por seguir instrucciones con el objetivo de salir con vida. Su pasado lo preparó para este papel protagónico, por supuesto, y ya era un tipo bastante malo, pero el juego sugiere que no era un asesino descontrolado antes de los eventos de Manhunt. O sea, era menos peor. Así que entra en juego otra variable: la coerción extrema de Starkweather. Cash está actuando bajo amenaza constante, y este tipo de amenazas tan extremas pueden hacer que personas normales cometan actos atroces. Cuando la supervivencia está en juego, los códigos morales suelen colapsar, y si tu código moral es casi nulo, pues terminas en este baño de sangre, en un circo sangriento y asqueroso hecho para el entretenimiento de las mentes más depravadas que existen. Lionel Starkweather es horrible. Este cabrón representa una de las tantas caras de la depravación humana, un director fracasado que encontró en la violencia su forma de arte definitiva. Pero vayamos por partes. Era un director de cine en Vinewood, en Los Santos, San Andreas, pero sus películas no eran muy exitosas al punto que su carrera se fue al carajo. Luego se mudó a Carcer City, donde encontró su verdadera pasión: hacer películas underground y finalmente películas snuff. Si no sabes qué son las películas snuff, pues
es como una leyenda urbana, que muy probablemente no sea una leyenda y que sí sea verdad, en donde hay actos en contra de la vida humana llenos de litros de sangre y tripas en la forma más explícita que puedas imaginarte. Y no son efectos especiales. El tipo termina aportando un nuevo género a este tipo de material: las cacerías o manhunts, de ahí el nombre del juego. El tipo tenía tanto resentimiento y tanta sed de venganza contra quienes hundieron su carrera cinematográfica que fue desapareciendo a varias figuras poderosas de Vinewood, y estos terminaron siendo parte de varias películas de su biblioteca personal. A Lionel no le importa que sea ilegal, ni depravado, ni inhumano, siempre y cuando alimente su ego y su bolsillo. Starkweather también es un antisocial, pero a pesar de compartir el mismo trastorno que tiene James, bueno, este entra más en un perfil sociopático. Empatía reducida casi nula, manipulación un tanto torpe e incluso agresiva, un control de impulsos bajo, pero además de esto, este güey es narcisista. Así que aquí es donde les presento el concepto de comorbilidad, que se refiere a la presencia de dos o más enfermedades o trastornos en una misma persona. Y es que ambos trastornos tienen cosas muy similares, pero se diferencian básicamente por la motivación detrás de sus acciones. Starkweather explota a las personas a su alrededor para obtener un beneficio, sí, pero este beneficio está ligado fuertemente a su ego y su creencia de que es un artista. Su motivación es que la demás gente lo valide por su talento, lo que lo inclina más al narcisismo, porque su núcleo es buscar adulación. Sin embargo, un narcisista de manual no precisamente haría actos criminales del calibre que vemos acá. Por lo tanto, en mi opinión, Starkweather podría presentar ambos trastornos, el de personalidad narcisista y el antisocial de la personalidad, inclinándose a la sociopatía, que lo hace un sujeto increíblemente peligroso. La relación entre arte y violencia en Starkweather es turbia. Él realmente cree que está creando algo valioso. En su mente distorsionada, la sangre y los gritos son pinceladas en su obra maestra. Otra señal fuerte del trastorno narcisista, y es que en algunos casos pueden presentar ideas delirantes de grandeza, o sea, megalomanía. Cree que es mucho más importante, inteligente, talentoso y con más poder que cualquiera. Y deja tú, parece como si Starkweather se excitara con solo pensar en el resultado final de su obra maestra. Y algunos comentarios hasta tienen un componente sexual. Oh man, that was good. Oh yeah, that's the stuff. This is some of the best snuff I've seen. Phew, you're getting me all flustered here. You're really getting me off, Cash. El sadismo sexual es una condición donde el dolor ajeno causa placer erótico, y Lionel podría estar presentando también esta parafilia. Las parafilias son preferencias sexuales atípicas, no confundir con orientación sexual, por favor, que pueden incluir objetos, situaciones o individuos que no son parte de la sexualidad estándar a la que estamos acostumbrados. No todas las parafilias son trastornos, de hecho muchas son bastante inofensivas. Sin embargo, hay cosas que se van a lugares muy oscuros, y es ahí donde ya pueden catalogarse como trastornos. En resumen, es porque empiezan a causar deterioro de la persona en cuestión o daños a terceros. Así que obviamente Lionel, de no estar bromeando, le agregaría otro trastorno más a lo que ya tiene. Este güey es un cóctel de pedos mentales. Y es muy curioso cómo alguien tan enfermo, tan obsesionado con la violencia, no ha ejecutado realmente a nadie, al menos no con sus propias manos. Sin embargo, esto cambia bastante al momento de que las cosas se salen de su control. El tipo no tenía planeado que James fuera a romper su libreto. Al final, sus patéticos intentos de defensa se ven fácilmente aplastados por la habilidad infinitamente mayor de James de eliminar gente. Y ahora, derrotado y con las tripas de fuera, menciona lo siguiente con su último aliento: ¡Yo te hice! Aunque él sabe que esto no hará diferencia, lo usa como un último intento de manipulación, como para querer hacerlo sentir culpable de terminar con la única persona que le hizo un favor. Luego su vida y obra termina cuando James le vuela la mollera con una sierra eléctrica. ¿Pero esto significa que su imperio termina? ¿Que ya terminó esa pesadilla de contenido ilegal? No. ¿Pero por qué?
¿Cómo puede alguien llegar a extremos tan grandes? Tanto el hacerlo como consumirlo. No tenemos contexto de la vida de Lionel, pero sí tenemos algo claro. Él tenía muchísimo dinero y muchísimo poder. Lo suficiente como para comprar la ley de la ciudad entera y pagarle a cientos de individuos para generar más contenido que lo haría aún más rico. Algunos estudios nos sugieren que la riqueza y el poder pueden cambiar un poco nuestro cerebro y por ende la forma en que percibimos el mundo. La empatía se disminuye y pueden reforzarse comportamientos de la tétrada oscura. ¿Cuántas veces no hemos visto a alguna persona con excesivo poder adquisitivo decir cosas súper fuera de la realidad e incluso hacer cosas deplorables creyendo que son intocables? La constante necesidad de estímulos más extremos pueden llevar a la gente en estas posiciones a cosas cuestionables. Starkweather y sus clientes son de esas personas que están en un lado muy oscuro de la riqueza y el poder. Y desafortunadamente, nada de eso es ficción. Carcer City no es solo un escenario de Manhunt, cuyo nombre nos recuerda al cáncer y cuya etimología se refiere claramente a una prisión o encarcelamiento. Carcer City es un personaje más. Esta ciudad podrida hasta la médula es donde la corrupción y la violencia no son la excepción, son la norma. Y aunque Rockstar exageró los detalles para el juego, sabemos perfectamente que hay ciudades y barrios en todas partes del mundo que tienen características similares. La ciudad está diseñada para que te sientas asfixiado desde el primer momento. Edificios abandonados, fábricas en ruinas, callejones que huelen a muerte. Varios estudios, como los de James Q. Wilson sobre la teoría de las ventanas rotas, demuestran que los entornos deteriorados aumentan la conducta antisocial. Cuando todo a tu alrededor es una mierda, tu cerebro empieza a normalizarlo y a actuar acorde. Carcer City es el resultado extremo de un sistema que falló en todos los niveles. La policía no sirve, los políticos están comprados y la única ley que existe es la del más fuerte. Esto crea un círculo vicioso. La gente normal se vuelve violenta para sobrevivir y los violentos de nacimiento, como algunos de los sicarios de Starkweather, florecen como maleza. Hay una razón por la que Lionel Starkweather pudo montar su imperio de filmes snuff aquí. Es una ciudad en la que seguramente desaparecen decenas de personas al mes. Unos cuantos vagabundos a pandilleros menos no le importan a nadie. Si todo el mundo ignora la violencia, se convierte en parte del paisaje. Y aunque el juego no lo profundiza, está claro que la economía de Carcer City está en la mierda. La falta de oportunidades es un caldo de cultivo para que la gente acepte cualquier trabajillo cuestionable. La desesperación y la codicia nublan el juicio, y Starkweather lo sabe. Al final, Carcer City exagera algunas cosas, sí, pero dime que no suena familiar. El final de James Cash es tan ambiguo como su personalidad. Después de matar a Starkweather, simplemente desaparece. No hay cierre, no hay redención. Christian Cantamessa, uno de los desarrolladores de Rockstar North, comentó: "Imagino que Cash pasó el resto de su vida en relativa paz, en algún lugar rural y fuera del radar, escondiéndose de la ley y de los remanentes de la organización de Starkweather. Al menos en sus ojos ha pagado su deuda con la sociedad, pero los eventos de la historia pesarán en su alma para siempre". En Grand Theft Auto San Andreas y en Manhunt 2 hay easter eggs donde se menciona a una empresa de construcciones llamada J.E.C. & Sons en Carcer City. Algunos fans especulan que podría ser de James, pero es solo eso, una especulación. Honestamente, no es precisamente una tarea fácil que alguien con personalidad antisocial deje de serlo. Por algo, las cárceles tienen altos porcentajes de personas con cuadros de comportamiento acordes al mismo. Así que yo no creo que Cash no haya vuelto a las andadas. A lo mejor no a ese nivel como antes, pero él siguió haciendo su desmadre. No descarto la idea que después de haber ejecutado a 464 sicarios, sí, ese es el número exacto según la wiki, Cash desarrollara un trastorno de estrés postraumático, no tanto por lo que hizo, sino por la sensación de nunca estar seguro, de siempre ser perseguido. Y la periodista que intenta exponer a Starkweather termina peor. En el sitio oficial del juego, que ya no existe pero quedó archivado, se revela que fue capturada y probablemente internada en el hospital psiquiátrico de Manhunt 2. Sí, el mismo donde hacían experimentos macabros y en donde estaba Daniel Lamb.
Entonces, no solo Lionel Starkweather tenía un imperio de violencia en Carcer City, sino que hay una red criminal directamente conectada con gente mucho más poderosa, como Mr. Nasty, el tipo que estaba detrás de esas solicitudes de películas snuff. Y en Manhunt 2 podemos ver cómo siguen haciendo de las suyas, muy al estilo de la película Hostal. El juego no premia al jugador por sentir lástima por Cash. Las mecánicas te recompensan por hacer las ejecuciones más sangrientas posibles, lo que refuerza la idea de que al final todos somos parte y contribuimos a esta red de poder, al infierno que es Carcer City. No hay moraleja, no hay lección, solo la sensación de que en un mundo así nadie sale con las manos limpias. Es un final crudo, una verdad asquerosa. Tan asqueroso como lo que le hicieron a Daniel Lamb en Manhunt 2. Y en este video de acá te explico los métodos del proyecto Pickman y cómo forzaron artificialmente uno de los trastornos más complejos que existen. Nos vemos allá.